buenas noches a todos. Hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 6. Sin embargo, estábamos pendientes con los dos casos anteriores que vimos al final del capítulo 5. Así que el nombre del tema es sacrificio por defraudar, segunda parte, porque el miércoles pasado vimos la primera parte y aunque cambia de capítulo, sabemos que los manuscritos originales no tienen división de capítulos ni versículos, ¿verdad? Los que hicieron la división aquí, pues así les gustó, pero no está cambiando de tema todavía, sigue hablando de lo mismo. La semana pasada vimos qué se debía hacer para ser perdonado después de que habías tratado de engañar a Dios inadvertidamente, ¿verdad? Dios especificó 3 casos de ese tipo. Número 1, cuando defraudabas o no dabas lo que correspondía con respecto a la consagrado del Señor, diezmos, primicias y ese tipo de cosas. Número 2, con respecto a los mandamientos del Señor, cuando tenías la duda de que no hiciste algo como debiste haberlo hecho, que te faltó dar lo que debiste dar, pero no podías estimar cuánto era. ¿Se acuerdan que el primer caso se le llamaba o se le conocía como la ofrenda segura? Sabías que habías dado de menos y sabías cuánto era el monto faltante con exactitud. En el segundo caso era la ofrenda insegura, porque no sabías si habías fallado o no, y como ni siquiera estás seguro, no podías estimar si había un faltante o no, o qué tanto era el faltante. En el primer caso, cuando sabías exactamente cuál era el faltante, se aplicaba una multa, ¿verdad? Tenías que restituir completo, una multa de la quinta parte, que sería el 20%. En el segundo caso de la ofrenda insegura, como no se sabe el monto, no se podía dar más que presentar sacrificio al Señor. Hoy vamos a ver el tercer punto, que es defraudar a su prójimo. Y está en la primera parte del capítulo 6. Vamos a Levítico 6:1. Dice el Señor, le dijo a Moisés, y aplica exactamente lo que vimos la semana pasada. Cuando dice el Señor le dijo a Moisés, nos está hablando de otro momento del tiempo, ¿verdad? Entonces, los primeros 2 casos del sacrificio por defraudar, se los dijo en un momento del tiempo, y este tercer caso en otro día, es otro momento del tiempo. Le habla sobre este tercer caso y más instrucciones que están en el capítulo 6. Pero entonces es un momento del tiempo diferente. Luego versículos 2 y 3. Si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo despojándolo de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y niega a tenerlo, o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar, ya está ahí. Aquí hay información que tenemos que considerar. Número 1, cuando dice si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo. Vemos que en los 2 primeros casos era pecado directamente contra Dios, ¿verdad? Pecabas defraudando con respecto a lo consagrado del Señor o a los mandamientos del Señor. Era una ofensa directa contra Dios. En el tercer caso, cuando es defraudar a tu prójimo, también Dios dice que también estás pecando contra él, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo en los primeros 2 casos afectas directamente las cosas de Dios. Y decimos los levitas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que recibían las ofrendas o parte de las ofrendas según sea el caso? Entonces, afectabas directamente al Señor porque estabas afectando directamente al pueblo o a la tribu que escogió para él. Aquí habla del prójimo en sentido general, de cualquier tribu, ¿verdad? Y quizás no necesariamente un israelita. Entonces, si defraudas al prójimo, a tu prójimo, dice Dios, estás pecando contra mí. En el mismo sentido que en los primeros 2 casos, es un pecado contra Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Quizás podremos entender por qué, si no le das lo suficiente a los levitas, entiendes el impacto que puede ocasionar, ¿verdad? Los levitas no tenían tierra para sí mismos, no la podían trabajar, no podían tener animales, vivían de lo que el pueblo llevaba para ponerse a cuentas con Dios. Lo analizamos la semana pasada, ¿verdad? Y dices, bueno, si no le diste todo lo que debías de dar, directamente salen afectados los levitas y todo ese sistema que Dios diseñó también se va a ver afectado. Pero en este caso en genérico, ¿por qué Dios lo considera como personal? Si defraudas a tu prójimo, estás pecando contra mí. Lo primero que deberíamos tomar en cuenta es que defraudar al prójimo está relacionado con 2 de los 10 mandamientos. Número 1, Éxodo 20:15.
El mandamiento es no robes, y ya, ¿verdad? No robes. Cuando defraudas a tu prójimo, estás intencionalmente, aquí este tercer caso no se dice que fue inadvertidamente, ¿verdad? Ese tercer caso no se dice que fue algo que no supiste y después te diste cuenta como en casos anteriores. Esto fue consciente y voluntario. Así que estás robándole. Pero también el mandamiento en Éxodo 20:17 dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Este hecho de codiciar las cosas ajenas es lo que te lleva a robar, ¿verdad? Está conectado. No robes y no codicies lo de tu prójimo. Codiciar lo de tu prójimo te va a llevar tarde o temprano a robarlo. Entonces, cuando defraudas al prójimo, dice Dios, estás pecando contra mí, y entendemos que está relacionado a los dos mandamientos. Pero hay un caso todavía más específico en el caso del libro del pacto. Vamos a Éxodo 22, versículos 7 al 15. Todo esto ya lo estudiamos con mucho detalle, ¿verdad? Éxodo 22, 7 al 15. Si alguien deja dinero o bienes en la casa de un amigo y esos bienes le son robados, el ladrón deberá devolver el doble en caso de que lo atrape. Si no se atrapa al ladrón, el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces para que se determine si no dispuso de los bienes del otro. Fíjate que estamos hablando de robo, pero también tiene que ver con quitarle al prójimo lo que le corresponde. Lo estás defraudando. Es el caso donde alguien dejó encargado las cosas y resulta que dice que se lo robaron. Bueno, si atrapas al ladrón, el ladrón debe regresar el doble. Si dice que se lo robaron, pero no atrapas al ladrón, ¿de quién sospechas? Pues el de la casa, a quien se lo dejaste encargado. Y él va a tener que comparecer ante los jueces, ¿verdad? Versículo 9. En todos los casos de posesión ilegal, las dos partes deberán llevar el asunto ante los jueces. El que sea declarado culpable deberá restituir el doble a su prójimo, ya sea que se trate de un toro, o de un asno, o de una oveja, o de ropa, o de cualquier otra cosa perdida que alguien reclame como de su propiedad. Si alguien deja el cuidado de un amigo suyo un asno, un toro, una oveja o cualquier otro animal y el animal muere o sufre algún daño o es robado sin que nadie lo vea, el amigo del dueño jurará ante el Señor no haberse adueñado de la propiedad de su amigo. El dueño deberá aceptar ese juramento y el amigo no deberá restituirle nada. Si el animal le fue robado al amigo, éste deberá indemnizar al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera, el amigo no tendrá que indemnizar al dueño si presenta como evidencia los restos del animal. Si alguien pide prestado un animal de algún amigo suyo y el animal sufre algún daño o muere, no estando presente su dueño, el que lo pidió prestado deberá restituirlo. Si el dueño del animal estaba presente, el que pidió prestado el animal no tendrá que pagar nada. Si el animal fue alquilado, el precio del alquiler cubrirá la pérdida. ¿Por qué leo todo este detalle? Para que veas que esto ya estaba especificado, ¿verdad? Fíjate bien, el tercer caso en el que defraudas al prójimo está como que repetido, ¿no? Porque es lo que ya habíamos estudiado en Éxodo 22, con mucho detalle. El punto es que, si notas con cuidado, cuando robabas o se te perdía bajo tu cuidado algo que pertenecía a alguien más, cuando había daño en la propiedad privada, ajena obviamente, pagabas el doble. O sea, restituías más una multa del 100%. Pero vamos a ver que en ese tercer caso, la multa es disminuida al 20%. Ya no va a pagar una multa del 100%, sino la quinta parte, un 20%. ¿Por qué? Porque en el libro del pacto, la multa era del 100%, y luego en Levítico, la multa es del 20%. ¿A qué se debe la diferencia? ¿Por qué la doble mención de lo que aparentemente es exactamente la misma regulación, el mismo caso? Bueno, no se especifica en el versículo cuál es la diferencia, pero podemos deducirla sin mucho problema. En Éxodo 22 se habla de presentarse ante los jueces, ¿verdad? Y son los jueces los que determinan quién debe de pagar el doble, quién fue el del problema, el dueño de la casa o alguna otra persona, porque el que dejó los bienes encargados, pues ese no tiene ninguna culpa, ¿verdad? Él está reclamando que le hagan justicia. El asunto se tenía que resolver si el dueño de la casa, a quien le habían prestado las cosas, a quien se les habían encomendado, si él se había quedado con ellos o si había sido negligente en el cuidado de eso o si alguien se lo había robado. Entonces se tenía que investigar ante los jueces, pero en este caso que vemos en Levítico, para nada están mencionados los jueces.
ni se le pide como en Éxodo 22 que acuda a los jueces, ni está mencionado que los jueces van a tomar decisión alguna. Entonces, ¿cómo está que en Levítico 22 los jueces están involucrados, Éxodo 22 los jueces están involucrados y en Levítico 6 no están involucrados? Pero hay culpa en los dos casos. ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque en el caso de Éxodo 22 entraron en conflicto, el dueño de la casa alega ser inocente y no hay evidencia que lo demuestre, y tienes que llevarlo ante los jueces, y los jueces determinan quién es el culpable. Pero en el caso de Levítico 6 ya se sabe quién es el culpable, sin acudir a los jueces. ¿Cómo puedes saber quién es el culpable sin acudir a los jueces? Por la confesión. Es un sacrificio por la culpa. O sea, el que se quedó con las cosas o el negligente que asegura y demostró, por así decirlo, que él no era culpable, pero luego no puede más con su conciencia y decide arrepentirse, entonces ese es el procedimiento que debe de seguir. Mira lo que dice el comentario Cambridge. Dice, se piensa que los casos aquí tratados son aquellos que son revelados por el malhechor voluntariamente porque se ha arrepentido de su pecado. Las acciones en cuestión no se realizan o no se realizaron sin saberlo. Si se descubren, podían ser castigados por los jueces, caso de Éxodo 22. Por lo tanto, se supone que los casos aquí referidos son aquellos que no se habrían descubierto si no hubiese sido la propia confesión del delincuente. Esa es la diferencia. En Éxodo 22, los jueces lo decidían. En Levítico 6, el culpable se entregaba voluntariamente. En Éxodo 22, pagabas una multa del 100%. En Levítico 6, el 20%. O sea, restituyes más una multa del 5%, la quinta parte, no el 5%, es el 20%, la quinta parte. ¿Qué te salía más barato? ¿Que los jueces te descubrieran o que confesaras? Que confesaras. ¿Por qué la pena es menor? Porque en el Levítico 6, porque requería la convicción personal del delincuente de entregarse voluntariamente. Entonces, nos está hablando de un caso en el que hay arrepentimiento y el arrepentido quiere enmendar las cosas y Dios demuestra cuál es el camino para el que ha pecado perjudicando la propiedad privada. El camino es restituir, pagar una compensación y ofrecer un sacrificio a Dios. Ahora, cuando dice, regresamos al Levítico 6:2, si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, aquí hay información interesante también que no quiero pasar por alto. ¿A qué tipo de caso se refiere? ¿Cuándo en aquel entonces dejaría a alguien algo al cuidado de otro? ¿Por qué razón le diría, ahí te encargo esto? ¿Qué tipo de cosas se encargaban? Porque para que Dios regule esto en Éxodo 22 y luego lo repita en Levítico 6, es porque es algo común, ¿verdad? Y ya sea que te descubran o que voluntariamente confieses, tenía que haber un medio de restauración. Entonces hay que investigar un poco en el contexto cultural. Para entenderlo, tendríamos que ponernos en los zapatos de las personas de aquel tiempo. Piensa, te vas a ir de viaje, en tu casa tienes cosas de valor, lo que sea, monedas, joyas, lo que sea que se usara en aquel entonces. Además de los animales, ¿verdad? Vas a viajar, no hay formas rápidas de viajar, ¿verdad? Los más adinerados viajaban en burro. Como quiera sería un proceso lento. ¿Cuánto te tomaría hacer un viaje en aquellos tiempos? Pues varios días. Ahora, ¿qué pasa si tienes que viajar y la casa se va a quedar sola? No había llaves en aquel entonces, ni candados, ni ningún mecanismo de seguridad para evitar que alguien entre en tu casa. ¿Cómo le harías con las cosas valiosas que tienes? Hoy en día, si te quieres ir de vacaciones, ¿qué haces con las cosas? Pues cierras bien la casa, ¿verdad? Cierras bien las ventanas. Escondes las joyas. Si no tienes una caja fuerte, bueno, si tienes joyas... Me acordé mucho de una vez que en la colonia robaron
y la señora se quejó que le habían robado como 50,000 en joyería. Y dijimos, no le creímos. Ella juraba que eran como 50,000 en joyería y nadie le creyó a la pobre. A lo mejor era verdad. Pero bueno, ¿qué haces con las joyas? Ponle tú, no las joyas, tu dinero, ¿verdad? No te lo vas a llevar. Las cosas de valor. Bueno, los que tienen caja fuerte ahí las ponen, los otros las esconden, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar más común donde el mexicano escondía el dinero? Espero que en los tiempos de antes. En el colchón, decían. Abajo del colchón, adentro de un zapato y así lugares que... Yo me acuerdo que cuando íbamos a salir, yo estaba todavía muy jovencito. Mis papás se iban a trabajo, yo tenía que regresar de la escuela y no me querían dejar a mí una llave, porque era todavía muy inmaduro y le iba a perder. Entonces yo no sé cuántos en su casa tenían un lugar secreto donde dejaban la llave. Abajo de la maceta, abajo del tapete, enterrada ahí en el rosal. Había muchos lugares donde tú podías, te asegurabas que nadie te viera y levantabas la piedra y ahí estaba la llave. Bueno, ¿cómo le haces en aquel tiempo? Porque ya me cambió otros temas. ¿Cómo haces en aquel entonces para resguardar tus cosas? Tenías solamente dos opciones. Número 1, enterrarlas. Número 2, dejarlas al cuidado de alguien. Número 1, bajo tierra. ¿Qué tenías que hacer? Bueno, si estás hablando de joyas o algún valor que sí se puede enterrar, que lo podías poner en un cofre, bueno, pues tenías que esperar a ciertas horas de la noche donde nadie te ve, donde ya todos están durmiendo, para ir y cavar y esconder el tesoro. Y ahora sí te vas, nadie supo dónde está, ¿verdad? El problema es que ¿qué pasa si se te olvida dónde lo enterraste? A alguien se le ha olvidado las cosas que dejó bien guardadas, o sea, las dejó tan bien guardadas que ya no te acuerdas dónde quedaron. Eso es muy común, ¿no? Esta es muy importante y la voy a guardar aquí para que no se me pierda y luego no te acuerdas dónde la dejaste. ¿Qué tienes que hacer? Pues buscar como loco, porque si es algo importante, volteas la casa, ¿verdad? Todo lo que tengas que hacer para encontrarlo. Pero imagínate que echaste en un cofre todas tus pertenencias valiosas para que nadie te las robe, las entierras y luego se te olvida dónde lo dejaste. ¿Qué tienes que hacer? Cavar como loco en todas las partes donde sospeches que lo pudiste haber dejado, ¿verdad? Y pensar que nadie te vio cuando lo enterraste. Porque capaz de que te fuiste y alguien llegó y sacó lo que pusiste y le tapó y ya. Y tú nunca lo vas a encontrar. Bueno, según algunos comentarios, dicen que enterrarlo en un lugar secreto era lo más peligroso que se podía hacer porque frecuentemente se olvidaba el lugar donde habían sido enterrados. Tenían que invertir mucho tiempo cavando para encontrar su tesoro. Y en muchos casos, o la mayoría de ellos, nunca lo encontraban. Y por eso la Biblia menciona este tipo de casos para comunicarnos alguna verdad o alguna bendición de Dios. Por ejemplo, Isaías capítulo 45, versículo 3, versión Reina Valera 60. Isaías 45:3 dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Qué son los tesoros escondidos? Esos que ocultaban para que nadie los robara. Proverbios 2, 1 al 5. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora, ¿con qué disposición, con qué energía buscas un tesoro escondido? Pues como loco, porque ahí tienes todo, ¿verdad? Es todo lo que tienes de valor. Y dice, si lo buscaras como un tesoro escondido, ¿por qué estás buscando un tesoro escondido? Porque lo perdiste, se te olvidó dónde lo dejaste. Ahora, Job 3:21. Anhelan estos una muerte que no llega, aunque la buscan más que a tesoro escondido. Entonces vemos que era algo común, ¿verdad? Y lo común era que se les perdiera. Y que la Biblia usa esta referencia, esta analogía, para decir que cómo debes buscar al Señor, que tanto anhelas las cosas, buscándolas como a tesoro escondido. Ahora, otro punto importante es que Pablo usa esta misma analogía para hablarnos de Dios y de lo que Dios nos ha encomendado. Segunda de Timoteo 1:12.
Dice, por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿A qué se refiere? A la segunda práctica. Uno era enterrar las cosas y el riesgo es que se te olvide dónde lo enterraste. Segundo caso, confiárselas a alguien. Y aquí es donde Pablo dice, estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿Por qué dice que Dios sí tiene poder para guardarlo? Porque otro peligro en esta segunda práctica es que a quien se lo dejabas resultaba que decía como acá en México que a Chuchita la bolsearon, ¿verdad? Imagínate, no la quieres enterrar para que no se te pierda y le dices, vecino o quien sea, aquí está, te lo encargo, ¿verdad? Te lo encargo mucho, cuando venga me lo regresas. Y luego regresas y dice, ¿qué crees? Me lo robaron. ¿Cómo sabes si es verdad? ¿Qué tanto daño haría una persona que recibe a lo que le confías y te defraude y te diga que se lo robaron? Por eso en Éxodo 22 vimos que cuando alguien dice que, si se robaron los bienes del prójimo que te habían confiado a ti, si atrapas al ladrón, regresa el doble. Si no, comparece el dueño de la casa ante los jueces. Porque era una persona que estaba aprovechándose de la situación para quedarse con lo que se le había confiado. Y por eso Pablo dice que padece sufrimientos, ¿verdad? Pero no le avergüenza eso. ¿Por qué? Porque todo eso lo ha confiado en Dios. Y Él es fiel para guardar lo que le ha confiado, como el hombre fiel que guarda el tesoro que has puesto en sus manos. Ahora, 1 Timoteo 6:20. Timoteo, cuida bien de lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Aquí está la inversa, ¿verdad? Dios ha confiado en ti un tesoro súper valioso, invaluable. ¿Cuál es ese? El Evangelio. Pablo dice, yo he confiado en Dios y Él es fiel para guardarlo. Está hablando de los padecimientos y todo lo que ha hecho por Él. Está diciendo, no va a ser en vano. Dios es fiel. Y luego en el caso inverso, Dios nos ha confiado el Evangelio y tenemos que guardar fielmente lo que nos ha sido confiado. Entonces, regresándonos al Levítico, Dios está regulando lo que va a suceder con aquel que se quedó con lo que le confiaron, pero luego se sintió mal y desea arrepentirse. Y desea hacerlo antes de que procedan legalmente y los jueces determinen si es culpable o no. Porque tendrían que ir a investigar, tendrían que ir a buscar evidencias, ver si hay testigos. ¿Qué se hacía en el último caso cuando no había ninguna evidencia? Lo vimos semanas pasadas. Se hacía un juramento. De dos tipos. O le preguntabas al sospechoso, le decías que jurara por Dios que él era inocente, a ver si se atrevía a hacerlo, o que juraran que te pasaría algo muy malo si no decías la verdad. Pero había un juramento de por medio ante la nula evidencia para determinar quién era el culpable. Entonces, cuando alguien se había quedado con algo que habían dejado a su cuidado y tuvo que mentir, y tuvo que ver la preocupación de quien le confió las cosas, ¿verdad? Y la desesperación porque las cosas de valor ya no las tiene, y tú te las quedaste, y luego te sientes mal y deseas arrepentirte, ¿qué haces? Dice la Escritura, y lo vamos a leer ahorita, tienes que restituir con lo que te quedaste o lo que te robaste, más una quinta parte. Pero regresemos a Levítico 6:2, dice lo que resta del versículo, o si roba u oprime a su prójimo despojando de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar. Cuando dice si roba u oprime a su prójimo despojándolo de lo que es suyo, ahí está hablando de algo totalmente intencional, ¿verdad? Es un ladrón, robó, y no necesariamente le habían puesto a su cuidado lo que se robó, simplemente fue y se robó algo. El primer caso es cuando te confiaban algo y tú te lo quedabas. Es una especie de robo, ¿verdad? Estás defraudando. El segundo caso es un robo, aunque no haya dejado nada a tu cuidado. Y el tercero dice, o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo. Resulta que en aquel entonces era común que se perdieran los animales. Vamos a Deuteronomio 22, 1 al 3. Dice, si ves que un buey o una oveja de tu hermano se ha extraviado, no te hagas el desentendido, sino llévalo enseguida a su dueño.
Si el dueño no es tu vecino o no lo conoces, lleva el animal a tu casa y cuídalo hasta que el dueño te lo reclame. Entonces se lo devolverás. Lo mismo harás si encuentras un burro, un manto o cualquier otra cosa que se le haya perdido a tu hermano. No te portes con indiferencia. Digo, eso está hasta Deuteronomio, ¿verdad? Todavía nos falta un buen rato para llegar allá. Pero fíjate, ¿cómo desea Dios que te comportes cuando te encuentras algo? Si sabes de quién es, regrésalo. Si no sabes de quién es, tenlo ahí por si lo reclaman, ¿verdad? En cualquier caso, todo lo que te encuentres que sabes que no es tuyo, no seas indiferente. Tienes que buscar la manera de regresarlo. Ahora, hay cristianos, y los he visto, que cuando se encuentran algo le dan gracias a Dios. Ay, mira la bendición que me mandó el Señor. ¿Cómo? Sí, pues mira, no hay nadie, me lo encontré. Dios ha sido bueno. No, espérate, ¿qué pasa si te encuentras un celular? Hombre, el iPhone más nuevo, el más caro. ¿Le agradeces a Dios? ¿O qué haces? Pues primero te fijas, ¿verdad? Oye, ¿no se te cayó un teléfono? Y ahí tienes que tener mucho cuidado, porque cualquier vivo te va a decir, sí, sí. Oye, ¿se te cayó algo? Mejor, ¿verdad? No, ok. Oye, ¿se te cayó algo? Y te dicen, ¿qué es? No, nada, no te preocupes, porque el que pregunta qué es, ya da que pensar, ¿verdad? Si le dice, ¿se te cayó algo? Y se fija y dice, mi teléfono. Bueno, ten, ¿verdad? Eso es lo que agrada a Dios. ¿Qué pasa si te encuentras un teléfono y no hay nadie alrededor? ¿Qué haces? Bueno, pues vas a tener que conseguirle un cargador y dejarlo prendido hasta que alguien marque ese número. Tarde o temprano van a hablar y van a preguntar por su teléfono. No es una bendición que te mandó el Señor si todavía hay medios para devolverlo, ¿verdad? Ahora, lo tuve prendido ahí un mes, nadie lo reclama, nadie dice nada. Bueno, pues ya dirás, bueno, Señor, yo ya hice lo que estaba a mi alcance, ¿verdad? A menos que haya otra forma, a veces puedes reportarlo, a veces puedes publicarlo, tienes que buscar la manera de solucionarlo, pero no es una bendición que te mandó el Señor porque te lo encontraste perdido, ¿verdad? Cuando dice, si comete perjurio en algunas de las cosas en que se acostumbra a pecar, ¿qué es esto de perjurio? La Reina Valera 60 lo traduce así, y jurare en falso, en algunas de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Perjurio es jurar en falso. ¿Qué pasa si jura en falso? Bueno, ¿por qué juraba? Bueno, cuando no había evidencia, se pedía el juramento de la persona. Entonces, este es el caso de alguien que juró que no lo tenía y después quiere arrepentirse porque mintió. Levítico 6, 4 al 5. Será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado, o lo que se le haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega tener, o cualquier otra cosa por lo que haya cometido perjurio. Así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. Dice el comentario de Helicos, la razón de esta diferencia, o sea, comparándolo contra lo que vimos en Éxodo 22, es que Éxodo 22 trata con un culpable que es condenado por su crimen en un tribunal de justicia por medio de testigos, mientras que la ley que nos ocupa se ocupa de un delincuente que, por remordimiento mental, confiesa voluntariamente su delito, y que sin esta confesión voluntaria, la ofensa no podría descubrirse. Esta es la diferencia que constituye el caso de la ofrenda por la culpa. Entonces, este que se robó o que engañó a su prójimo, ya se había salido con la suya o todavía no se involucraban los jueces. De hecho, en el Nuevo Testamento, pero no apunte la cita, Jesús aconseja, ¿verdad?, que te pongas a cuentas con tu hermano antes de que te lleven a los jueces. ¿Es por qué? Porque era más barato. Porque si te ponías a cuentas con tu hermano, si te arreglabas con él, si voluntariamente confesabas tu problema, regresabas lo que te habías llevado, más la quinta parte. Pero si te llevaban ante los jueces y te descubrían culpable, el doble. Ahora, si te llevaban a los jueces, no hay evidencia y te piden que jures y juras en falso, no hay nadie que se va a dar cuenta, excepto Dios. Y cuando la persona decía, ya me arrepiento de haber hecho eso, de haber jurado,
quiero ponerme a cuentas con Dios, dice la Escritura, entonces tienes que devolver lo que te robaste, la quinta parte, y dice al final, todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. O sea, el sacrificio por la culpa era la forma en la que te ponías a cuentas con Dios, ¿verdad? En la que tu pecado era expiado. Ya no tenías que morir tú por causa de tu pecado porque moría un sustituto. En ese día tú y Dios hacían las paces, por así decirlo. Bueno, dice Dios, estás arrepentido por lo que hiciste, tienes que devolverlo el mismo día en el que haces tu ofrenda, el mismo día en el que haces cuentas con Dios, el mismo día en el que haces paces con Dios. Entonces, esta persona que se siente mal, quiero que entendamos la motivación. Porque si decimos, oye, tengo que devolverlo, bueno, pues ahí después lo devuelvo, ¿no? Por lo pronto aquí está mi sacrificio, y ya estoy bien con Dios, y ahí voy juntando de a poco para regresarlo. No. No es de que como vaya pudiendo, es que ya me lo gasté. No. ¿Te arrepentiste? Regrésalo y compensa. Y entonces vas a poder ponerte a cuentas con Dios. No hay forma de que te pongas a cuentas con Dios sin mostrar tu arrepentimiento. Nuevamente nos encontramos con esto. Prácticamente en todas las leyes que estamos estudiando está ese punto consistente. No puedes decir que Dios te perdonó si no hay muestras de arrepentimiento. Jesús dijo, al árbol lo conoces por sus frutos. Si alguien dice que ya se arrepintió y no hay evidencia todavía, el tal individuo miente. Esta persona que tiene su conciencia, digamos, no está en paz en su conciencia, sabe que ha hecho algo mal, sabe que el pecado merece la muerte y que necesita acudir a Dios para que un sustituto tome su lugar, tiene un sentido de urgencia. Porque bajo la ley de Moisés, si obedeces los mandamientos, Dios te bendice. Si no los obedeces, te maldice. Así que, además del cargo de conciencia, está la constante amenaza de que Dios empiece a hacer que las cosas te vayan mal, que la maldición de Dios caiga sobre ti. Así que se vuelve muy urgente ponerte a cuentas con Dios para evitar la maldición. Pero dice Dios, si no tienes para regresar lo que te llevaste, más la quinta parte, no puedes venir a presentarte ante mí. Ahora, eso trasladémoslo al Evangelio. ¿Qué se requiere para que Dios te perdone? Ya está el sacrificio de Jesús por todos los elegidos de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué consiste el llamado? ¿A qué llamas a la gente? Al arrepentimiento. Pero las dos cosas en el mismo momento. El sacrificio aplica para ti, pero tiene que haber arrepentimiento. No puedo decir, bueno, yo ya me arrepentí, después me busco a Dios. No, eso no tiene sentido bíblicamente, ¿verdad? ¿Cómo es que te arrepentiste? ¿De qué? Si has pecado y has pecado contra Dios y te arrepentiste, te tienes que poner a cuentas con Dios. Tienes que entregarte a Dios. De lo contrario, no hay no ha sido pacificado, ¿verdad? Sigue la ira pendiente sobre ti. Hay personas que dicen, bueno, ya me voy a portar bien, pero no quiero compromisos con la iglesia. Ya reconocí mi pecado, pero ahorita no tengo tiempo para Dios. No es cierto, no está arrepentido. Y hay quien dice, yo ya me arrepentí, quiero buscar a Dios. Bueno, compensa, enmienda el daño. No, ahorita no puedo, está muy difícil. Pero yo ya quiero ponerme a cuentas con Dios. Tal individuo también está mintiendo. No es así como funciona el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados para que seas perdonado. En este caso, el arrepentimiento se mostraba, aquí está lo que te robé, más la quinta parte. Y entonces ofrezco un sacrificio, que es lo que vamos a leer a continuación, un sacrificio para estar en paz con Dios. En cuestión del Evangelio, cuando hablamos de la salvación, la buena noticia es Jesús murió por tus pecados. El sacrificio ya fue hecho. Lo único que se te pide es que te arrepientas. Arrepiéntete para que seas salvo. Cuando dices, ok, me arrepiento, ¿cómo muestras que estás arrepentido? Empiezas a seguir a Cristo. ¿Cuáles son las primeras dos cosas que tienes que obedecer? Bautismo y congregarte. Yo he conocido muchas personas que dicen, sí, yo ya me entregué a Cristo. ¿Y luego por qué no te congregas? No he tenido tiempo. Entonces, ¿qué te hace pensar que te entregaste a Cristo?
ya hice la oración de fe. No, mi amigo, esa oración ni siquiera es bíblica, ¿verdad? Eso no cuenta. ¿Cómo sabes que alguien se entregó a Cristo? Hasta donde nuestros ojos pueden ver. Dios ve el corazón, nosotros vemos nada más las apariencias. Pero ¿qué buscas en la persona que dice que se entregó a Cristo? Arrepentimiento, evidencia de arrepentimiento. Y lo primero es el bautismo y empezar a seguir a Cristo. Empiezas a congregarte, empiezas a aprender de la palabra que te da información para dejar el pecado. Ahí está la evidencia de alguien que tiene obras de arrepentimiento porque el sacrificio ya fue aplicado sobre él, ¿verdad? El sacrificio de Cristo. Así que tenía que entregarse el mismo día. Levítico 6, 6 al 7. Le llevará el Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará al sacerdote, quien hará expiación ante el Señor por esa persona, y cualquier cosa por la que se haya hecho culpable le será perdonada. Y ese es el caso, es idéntico que en los dos casos anteriores. El carnero, valorado por Moisés, que después se delegó a los sacerdotes, tenía que ser 2 shekels, ¿verdad? 2 medidas. Ahora, el doble de la medida común para que fuese aceptado. Así que le salía caro regresarlo, el 20% de multa más comprar el carnero, era caro, pero más caro si te descubrían antes de que confesaras. Así que arrepentirse en ningún momento significa que Dios pasa por alto el pecado. Tiene que haber evidencia de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Esta ley no aplica para nosotros, ninguna de las leyes que estamos viendo, pero revelan el carácter de Dios. ¿Qué espera Dios que hagas cuando tú defraudas a tu prójimo? Cuando tienes duda de si hiciste algo incorrecto, que era el segundo caso, la ofrenda insegura, o cuando sabes exactamente lo que hiciste mal. En los 3 casos tenías que decir, he pecado contra Dios. Reconoces tu pecado, tenías que restituir y compensar, mostrar tu arrepentimiento, y entonces Dios aceptaba tu ofrenda para perdonar. Jesús es la ofrenda por nuestro pecado, pasados, presentes y futuros. No hay más sacrificios que se deban de hacer. Por eso no tiene caso que los cristianos estén orando para que se levante el templo judío, ¿verdad? Como tristemente muchos piensan. El sistema sacrificial no tiene ningún sentido porque eso apuntaba a lo que Jesús ya hizo. Pero entonces nos muestra el camino a seguir, ¿verdad? No aplica para nosotros eso de llevar el carnero y de regresar la 5ª parte, pero sí entendemos cómo es que Dios espera que se hagan las cosas, cómo mostramos un genuino arrepentimiento. Si tú estás convencido, persuadido de que hiciste lo malo, quieres enmendar las cosas, aquí está la muestra del carácter de Dios con respecto a esto. Ahora, vimos que el defraudar al prójimo va directo contra 2 mandamientos. No robes y no codicies las cosas de tu prójimo, propiedad privada en general. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos lo que Jesús dice, el segundo gran mandamiento, el resumen de la ley. Jesús dijo, la ley se resume en 2 cosas. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si haces eso, cumples toda la ley. Entonces, amar al prójimo nos pone en la misma situación de no defraudarlo. No defraudas a quien amas, ¿verdad? En nuestro caso el mandamiento es mucho más genérico. No está hablando específicamente de algo que dejaste a mi cuidado o si te robé algo, sino en cualquier cosa. Veamos cómo dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 8 al 11. Que no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Ahora fíjate, aquí surgiría la pregunta, ¿es el mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo vigente para nosotros? Sí, y aquí está, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos con otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Así que aquí está claro que es vigente para nosotros el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, en un sentido genérico. De hecho, es más complicado.
Porque nuestra conciencia no puede estar tranquila simplemente porque no he perdido nada que hayan dejado a mi cuidado, ¿verdad? O porque no le he robado a nadie. Porque mi prójimo tiene muchas otras necesidades, muchas otras circunstancias en las que yo no debo perjudicarlo. Y esto, aunque no tengo tiempo para verlo con detalle el día de hoy, pero nos lleva a cuando Pablo nos enseña sobre los fuertes y los débiles en la fe, que dice que nuestra libertad no debe ser tropezar al débil. El débil que piensa que se contamina porque come ciertas cosas. El débil que piensa que le pasa algo si no guarda ciertos días. Tiene una fe débil, que en el griego es enferma, por eso está débil. Hay un problema, no confía en Dios plenamente. Y el que sí confía en Dios plenamente tiene que asegurarse de no hacerlo tropezar. Y también eso es amor al prójimo, la manera en que me comporto, no pensando en mí mismo, sino pensando en los demás. Y cuando actúo como yo quiero y hago tropezar a alguien más, estoy quebrantando ese mandamiento. ¿Cómo se debe compensar desde la perspectiva que estamos aprendiendo? Con arrepentimiento, buscando la restitución del daño. Muchas veces no se puede porque no estamos hablando de bienes materiales. ¿Cómo restituyes la reputación de tu hermano si la destruiste? No se puede restituirla. Pero tienes que buscar la manera de compensar de alguna manera. Ahí se muestra el genuino deseo de querer mostrar tu arrepentimiento. Si en la ley se tenía que forzar a hombres no nacidos de nuevo a que procedieran de esa forma, aquellos que hemos nacido de nuevo se convierten en una guía clara de lo que Dios espera. No porque estamos sujetos a la ley, no estamos bajo la ley, pero el carácter de Dios queda revelado por medio de la ley y nos ilumina la mente para saber cómo debemos proceder. Aquí está la sabiduría. Más adelante vamos a ver que Dios le dice a Josué que meditarás en este libro de la ley de día y de noche. ¿Por qué? Porque conforme lo estés meditando, no nada más leerlo, no dijo leerás este libro, meditarás en él. Es lo que venimos a hacer aquí, empezamos a meditar, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Qué significa? ¿Cómo lo conectamos? ¿Qué era en aquel entonces? ¿Cómo lo conectamos a Cristo? ¿Cómo lo conectamos a nuestro tiempo? Y nos ilumina y nos muestra un camino claro. Dice la Escritura, tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Nos ilumina la forma en la que debemos proceder, aunque no estamos bajo la ley de Moisés. Entonces sí tenemos la misma obligación, no en un sentido tan estricto, no presentando los mismos sacrificios porque no tienen validez, pero sí nuestra responsabilidad ante Dios de mostrar de la manera correcta nuestro arrepentimiento. ¿Y cuántas veces equivocamos nuestro andar? ¿Cuántas veces ofendemos a nuestro hermano? ¿Cuántas veces no debimos haber hecho como correspondía? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Y muchas ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero este caso particular que estamos estudiando hoy es cuando te caigas en cuenta, cuando Dios te hace ver, pecaste. ¿Ahora qué hago? Bueno, como estamos aprendiendo, ve y muestra arrepentimiento. Ponte a cuentas con Dios y avanza. ¿Se entiende? Muy bien, pues hasta aquí nos vamos a quedar. Digo, hay más cosas en capítulo 6, pero cambia el tema. Vamos a ver cómo empieza a hablar de los mismos sacrificios que ya vimos, pero ahora desde la perspectiva de los sacerdotes. Lo que habíamos visto en las explicaciones en los primeros capítulos de Levítico hasta ahora era qué tenía que hacer aquel que ofrece el sacrificio. Ahora vamos a empezar a ver qué era lo que los sacerdotes tenían que hacer cuando llevaban esos sacrificios. Y vamos a tener ahora la contraparte, ¿verdad? Teníamos la perspectiva del pecador que presenta su ofrenda, ahora vamos a tener un poco la perspectiva del sacerdote, cómo debe procesar la ofrenda que se recibe. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios es digno de gloria y honra. Y es tan sabio que me sorprende cómo la gente rechaza la idea del cristianismo como si fuese basura, cuando muestra reglas claras de la sana convivencia en sociedad, de la justicia en la sociedad, cómo debemos proceder unos con otros. De hecho, estas cosas deberían enseñarse en la escuela. No estamos hablando de algo religioso, de que si crees con fe ciega, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con la razón, con la justicia. Tiene que ver con muchas cosas que nuestro gobierno trata de implementar, pero que las desconecta completamente de Dios, ¿verdad? La idea de que pueden hacerlo
sin necesidad de un Dios, el humanismo. Está comprobadísimo que no funciona, ¿verdad? Dios está conectando todas las cosas con Él. Haces esto, tienes problema con tu prójimo, pero estás pecando contra mí. No estás haciendo eso, tienes un problema conmigo. Todo es, tienes un problema conmigo, ponte a cuentas conmigo. Arrepiéntete y ponte a cuentas conmigo. Claro que no podemos forzar y tratar de imponer el cristianismo, ¿verdad? Pero creo yo que la sociedad entera se beneficiaría mucho de la sabiduría bíblica en cuanto a la manera de proceder. De hecho, la gran mayoría de nuestras leyes se derivan de la Escritura, ¿verdad? Pero bueno, para nuestro contexto como cristianos, hay mucho que aprender del carácter de Dios. Roguémosle a Dios que nos dé cada vez más, conscientes de que mientras más sabemos, como lo vimos el domingo, más se nos va a demandar. Así que es una especie de sentimientos encontrados, no sé tú. Yo me pongo feliz cuando Dios me enseña cosas y al mismo tiempo digo, ay, bendita ignorancia, dicen algunos, que puedo dormir más tranquilo porque no sé ni en qué estoy pecando. Pero por supuesto que no, ¿verdad? Si alguien ha de gloriarse, dice Jeremías, gloríese de conocerme y entenderme, dice el Señor. Que Dios nos ayude a ser responsables con todo lo que nos enseña, pero en ningún momento el miedo, el compromiso que adquirimos en saber nos debe llevar a frenar o menospreciar la palabra de Dios, ¿verdad? Confiamos en Él. En nuestras fuerzas es imposible, pero para Él es posible. Así que vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu paciencia y gracias porque tu Espíritu Santo nos enseña, nos revela. Sabemos que tu palabra, Señor, no es oscura, no es compleja, pero hay cosas que tú has guardado para los que te buscan. Tu palabra dice que eres galardonador de los que te buscan. Sabemos, Señor, que si buscamos conocerte a ti por medio de tu palabra, tú nos galardonas, Señor, enseñándonos, permitiéndonos entender, ayúdanos a comprender cada vez con mayor profundidad tu carácter, cómo esperas que hagamos las cosas, no como sujetos a la ley, sino con el firme deseo de agradarte en todo lo que hacemos. Danos sabiduría, Señor, para aplicar correctamente lo que aprendemos. Perdónanos, Señor, en medio de tantas fallas. Somos tan pecadores, somos tan débiles, Señor, que si no fuera por tu gracia y por tu misericordia no estaríamos aquí. Así que te rogamos que tu Espíritu Santo nos permita entender y ponga en nosotros el querer como el hacer, Señor, según tu soberana voluntad, para que glorifiquemos tu nombre siempre que tengamos oportunidad, ya sea que nos vean o no, que todo lo podamos hacer como para Dios y no como para los hombres. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si es que las hay, ¿verdad? Ok. Tenemos 15 minutos para responderlas. Ahí está el código en las pantallas para que se agreguen al grupo de WhatsApp si no pertenecen. Si no estás en el grupo y estás en línea, escribe en los comentarios de Facebook o de YouTube y canalizan esos comentarios a este grupo. Voy a empezar a leer. Dice, el arrepentimiento de los israelitas era persuadido por el Espíritu Santo, por la conciencia de la que habla Pablo en Romanos. Las dos cosas. Mira, la ley secular, o lo que también podemos ver en la carta a los Romanos, es que está diseñada para refrenar la maldad. Persuade al malvado de no seguir en su maldad por medio de que le infligen dolor, ¿verdad? O castigo. Entonces tú puedes encontrarte con una persona que lo acusa a su conciencia diciendo estoy mal, pero no porque ha faltado contra Dios, sino porque no quiere la pena que la ley le va a imponer. No quiere pagar la multa, no quiere ir a la cárcel, no quiere pagar con servicio comunitario, etcétera. Entonces ahí vemos que la maldad es refrenada, pero porque no quieres batallar, no quieres pagar, pero no es arrepentimiento, ¿verdad? Remordimiento no es arrepentimiento. El arrepentimiento incluye el remordimiento, pero el arrepentimiento se diferencia del remordimiento porque el arrepentimiento te lleva a demostrarlo,
Arrepentimiento, la palabra griega en la Biblia, tiene que ver con cambiar tu manera de pensar. No es un malestar, incluye el malestar, pero con una nueva mentalidad, de manera que ya no haces lo que hacías porque ya no piensas igual. Pero el remordimiento es eso que te hace sentir mal, te duele por lo que te va a costar, te duele porque estás consciente del dolor o el daño que generas, pero en ningún momento cambia tu manera de pensar. Piensa en el borracho que se levanta con dolor de cabeza insoportable en la mañana después de la tomadera y jura que jamás va a volver a tomar hasta que llega el viernes en la noche. Y algunos ni siquiera se esperan el viernes, ¿verdad? Mientras le caiga dinero en las manos, lo va a seguir haciendo. ¿Tuvo ese hombre remordimiento por la mañana? Sí. ¿Arrepentimiento? No. Pero el que dice, ya jamás voy a volver a tomar, como un día Dios me concedió a mí cuando me llamó a su reino, ya no quiero volver a tomar nunca más y jamás lo he hecho, sentí remordimiento, pero Dios me dio arrepentimiento y jamás volví a hacerlo. Como muchos cristianos, cuando Dios los hizo nacer de nuevo, les quitó de inmediato muchísimos pecados. Otros nos los dejó para que sigamos batallando, ¿verdad? Y algunos nos los va a dejar toda la vida, como el aguijón en la carne de Pablo, para que toda la vida estemos batallando y nunca nos exaltemos a nosotros mismos, sino que permanezcamos humildes. Así que, hablando de los israelitas, había personas que genuinamente Dios movía el arrepentimiento y había personas nada más con remordimiento que no querían la maldición de Dios. Siguiente, dice Dylan, buenas noches pastor, ¿qué pasaba cuando pecaban los levitas? Lo mismo, eran tratados como los demás. En el caso de los sacerdotes, creo que también, con algunas excepciones, el sumo sacerdote sí tenía un trato diferente porque él representaba a todo el pueblo. Pero los levitas también tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados. Y ya, son todas, ¿verdad? Muy bien. Es todo entonces. Avisos, pues bueno, lo de las ventas. Ahí están, ya lo saben, hermanos que traen de su propia voluntad, invierten lo que iban a ofrendar para venderlo y poder ofrendar más. Y la caja de las ofrendas para que la iglesia se mantenga en funcionamiento. Nadie recibimos ofrendas, ni sueldos, ni nada por el estilo, no porque esté mal, sino porque al igual que el apóstol Pablo, hemos decidido no ser carga para la iglesia, para que todo lo que se junte ahí sea usado íntegramente en el funcionamiento de este lugar. Y hay dos personas que nos acompañan por primera vez, Carolina Flores y Manuel Estrada. ¿Se pueden poner de pie, por favor, para conocerlos? Un aplauso. Bienvenidos, pueden tomar asiento. En lo que podamos hacer para servirles, con mucho gusto y con confianza pueden acercarse. Es todo. Cuídense, descansen. No sé si van a seguir las lluvias, llovió de repente poquito, nomás para ensuciar los carros, ¿verdad? Dios se acuerda de los dueños del car wash, no los abandona. Y bueno, damos gracias a Dios por ello. Y si Dios quiere, nos vemos el domingo para continuar con nuestro estudio de la administración. Gracias.